Bien, tenemos como tema para desarrollar entonces impuesto al valor agregado. Si es que ustedes, le he visto a Arleni, a María Belén y a Luz, que estaban conectadas ya. En el caso de Arleni, a lo mejor no tanto, pero en el caso de las que somos paraguayas, vivimos en este país, ¿verdad? Sabemos de que muchas veces las siglas tributarias se confunde en el medio, en nuestro medio, ¿verdad? En el medio social estoy hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que requiere inscribirse en el registro único del contribuyente, a veces cuando solicita ese servicio, una persona dice, quiero para mi IVA, ¿verdad? Y no es precisamente IVA lo que necesita, sino primero hay que inscribirle en el RUT, ¿verdad? Ese RUT viene a ser como la cédula en Hacienda. Y el IVA ya es un impuesto, ya es una obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, eh, un poco también para darnos cuenta de cómo nos expresamos en, habitualmente, ¿verdad? Y para ir mejorando esa parte, para diferenciar qué significa RUT y qué significa IVA. RUT viene a ser la cédula tributaria, la identidad de la persona en la SED, que es dependiente del Ministerio de Hacienda. En cambio, IVA ya viene a ser un impuesto. Entonces, de ese lado, para darnos cuenta de que muchas veces se interpreta mal la sigla IVA, ¿sí? Bien, el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es uno de los impuestos al consumo. ¿Por qué? Porque no importa si uno gana o si uno pierde en una transacción, igual va a pagar este impuesto. Es más, es un impuesto indirecto. ¿Qué significa impuesto indirecto? De que no necesariamente, por lo menos yo, Marilina Noguera, no necesito estar inscrita en el registro único del contribuyente para estar pagando IVA todos los días. ¿Por qué? Porque es un impuesto indirecto. Cada vez que nosotros compramos ciertos productos y servicios, estamos pagando IVA en forma indirecta. ¿Qué hacen los que tienen, los que son contribuyentes del IVA? Hacen una declaración mensual de lo que nos han vendido y también de lo que ellos han comprado con IVA incluido. Entonces, esa sería la diferencia entre contribuyentes del IVA y entre los que no son, ¿verdad? Entonces, para hacer un poco esa diferencia, el impuesto al valor agregado también viene a ser un impuesto plurifásico, económicamente hablando. ¿Por qué se le llama impuesto plurifásico? Porque su nombre dice impuesto al valor agregado. Significa que, supongamos, voy a poner un ejemplo, yo, Marilina Noguera, adquiero una cartera, pero ¿de dónde adquirí esa cartera? Adquirí de una tienda, de una tienda. Entonces adquirí esa cartera por 165.000 guaraníes. La cartera está grabada al 10% de IVA. Entonces, cuando a mí me hacen la factura, eso va a tener, va a estar en la columna de IVA 10% su importe. Pero esta empresa o esta tienda que me vendió a mí esa cartera compró de otra parte, de un proveedor, y tal vez habrá comprado por 132.000 guaraníes, ¿verdad? Pero cuando me vendió a mí, ya me vendió por 165.000. Al estar el producto con IVA incluido,
significa que a medida que se va cargando el precio del producto de acuerdo a la fase en donde está, entonces ahí sube también el monto del IVA. Tal es así que si la tienda compró por 132.000 guaraníes la cartera y si contiene, sí o sí va a contener IVA incluido, entonces hacemos 132.000 dividido 11. ¿Y cuánto nos da de IVA? 12.000 guaraníes. Y cuando yo compré y me facturó, entonces ahí esa cartera va a costar ya 165.000 y si hago 165.000 dividido 11, ¿cuánto me va a dar eso? Ahora voy a hacer 165.000 dividido 11. 15.000 guaraníes me da de IVA. Entonces, al principio, cuando la empresa, la tienda compró, tenía IVA de 12.000 guaraníes. Después, cuando me vendió a mí, el IVA ya era de 15.000. Supongamos que yo sea dueña de otra tienda, ¿verdad? Y yo quiero volver a vender esa cartera. Yo también soy contribuyente del IVA. Y ya quiero vender esa cartera por 220.000 guaraníes. Ya quiero vender esa cartera. ¿Qué pasó con el precio? Yo tengo que ganar y tengo que abultar el precio, ¿verdad? Y si alguien compra de mí, entonces le hago una factura. ¿Y cuánto ya va a tener de IVA? 15.000, perdón, de 15.000 que yo pagué. Ahora el IVA que contiene el precio de esa cartera va a ser de 20.000 guaraníes, porque 220.000 dividido 11 es 20.000, ¿verdad? Entonces, por eso el impuesto al valor agregado es un impuesto plurifásico, porque al estar pasando un producto de una fase a otra, de un establecimiento a otro antes de llegar al consumidor final, va sufriendo cambios en el precio. ¿Y qué pasa con el IVA? También es superior. ¿Y quién paga todo el IVA? El consumidor final. ¿Por qué paga todo el consumidor final? Porque es la persona que ya no va a realizar más esa declaración de IVA. Esta tienda esta tienda que me vendió a mí, no pagó ese IVA. ¿Por qué? Porque hizo nomás una declaración jurada de todo lo que compró en el mes y de todo lo que vendió y hace como una liquidación de IVA. Después vamos a ver cómo se hace la declaración del IVA. Y si es que este contribuyente tiene un saldo a su favor, entonces no paga el impuesto. Si es que hay un saldo a favor del fisco, ahí sí se paga el impuesto. Entonces, les digo de ese lado de que el IVA lo paga mayormente, lo paga el consumidor final. ¿Por qué? Porque esa persona a quien yo le vendí esa cartera y que sí va a usar ese producto, es la persona que paga todito los IVAs que se produjo en todas las fases, desde que se empezó a vender por primera vez hasta que lo adquirió esa persona. Porque imagínense, primero costaba solamente 132.000, después costó 165.000 y después 220.000, ¿verdad? Y en todo ese proceso tuvo un IVA y todos los IVA está pagando el consumidor final, ¿sí? Bien, el IVA está dentro de la ley 6380/19, así como les mencioné, y el IVA tiene hechos generadores. ¿Se acuerdan de que cada impuesto tiene un hecho generador? Y tiene tres hechos generadores principales que nosotros vamos a encontrar
en el artículo 80 de la ley. El primer hecho generador es la enajenación de bienes. Después también vamos a encontrar dentro de la propia ley cómo define esta expresión enajenación de bienes. Enajenación viene a ser adquisición y compra y venta, ¿verdad? Pero enajenar desde el punto de vista de la ley viene a ser vender, ¿sí? Eso significa enajenar. Otro hecho generador del IVA viene a ser la prestación de servicios en forma independiente. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el IRP? Hablábamos ya de prestación de servicios personales en forma dependiente y en forma independiente. La prestación de servicios personales en forma independiente principalmente tiene la característica de que la persona que está realizando ese servicio emite una factura al momento de cobrar por ese trabajo. Esa sería la característica principal de la prestación de servicios independientes. Después tenemos la importación de bienes, que es otro hecho generador del IVA, la importación de bienes. Y después también vamos a encontrar que dentro de la ley va a definir lo que va a tener en cuenta como importación de bienes, ¿sí? Porque nosotros sabemos, importación viene a ser traer productos de otro país acá en Paraguay, ¿verdad? Pero en la ley nos va a dar más específicamente el concepto de exportación que se va a tener en cuenta que está afectado o gravado por el impuesto al valor agregado. Entonces son tres hechos generadores principales. No se olviden de los tres hechos generadores de este impuesto. Luego tenemos una pregunta. ¿Qué se considerará enajenación de bienes? Lo que les decía. Y eso nosotros vamos a encontrar dentro del artículo 81 de la ley. Porque si enajenación de bienes está grabado por el IVA, entonces la ley se encarga nuevamente de explicarnos qué va a significar enajenación de bienes. Y nos dice, son toda operación a título oneroso o gratuito que tenga por objeto la entrega de bienes con transferencia del derecho de propiedad. O sea que una vez que uno paga por una cosa, por un bien en forma tangible, estamos hablando ahora, entonces al pagar por un producto y se nos entrega el producto, ahí estamos hablando de enajenación de bienes. Y ese producto, eh, volviendo un poco al ejemplo de la cartera que les dije, ¿verdad? Una vez que yo haya vendido esa cartera a otra persona, entonces le estoy transfiriendo mi derecho de propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no es mía, ahora le pertenece a otra persona. Entonces, a eso la ley le llama o establece que eso es enajenación de bienes. Hay más especificaciones con relación a la enajenación de bienes, que nos dice así. También se va a considerar enajenaciones de bienes las locaciones con opción de compra, leasing u otras operaciones que de algún modo provean la transferencia del bien objeto de la locación. ¿Qué significa eso? Locaciones viene a ser como alquileres, solamente que nosotros acá en Paraguay al menos no utilizamos en forma habitual tampoco esa palabra.
Nosotros en vez de decir locación, directamente decimos alquiler. Ni siquiera utilizamos la palabra arrendamiento, que es también alquiler. O sea que todos son sinónimos. Pero nosotros más utilizamos alquiler. Las locaciones con opción de compra. ¿Qué significa eso? Un alquiler que después, en un determinado tiempo, la persona que está utilizando ese alquiler o que está contratando ese alquiler tenga la opción después de que sea totalmente suyo ese local, ¿verdad? Por eso dice con opción de compra. Seguramente entre ustedes hay alguien que conoce de este tipo de transacciones. Leasing u otras operaciones que de algún modo provean la transferencia del bien objeto de la locación. Leasing es otro tipo de operación muy parecido también a la locación, pero más bien cuando decimos leasing, más bien acá en Paraguay nos referimos a cuando se nos alquila o se nos presta por un determinado tiempo y a un determinado costo, se nos presta, por ejemplo, programas informáticos. Entonces se crea ese programa informático, lo hace una empresa, una persona, y luego viene a hablar con otra empresa y le dice, yo tengo, por decir nomás, un programa de facturación para clientes y cuesta, por decir nomás un ejemplo, 6 millones, un ejemplo. Y es, primeramente podemos firmar un contrato por leasing. ¿Qué significa eso de que el- la persona dueña de ese software que hace tiene que firmar un contrato en donde diga de que le va a alquilar ese programa a esa empresa por, supongamos, 2 años y que en forma mensual va a pagar 350.000, por decirlo. Y que finalizado ese plazo de 2 años, la empresa desea después vender por un total de guaraníes 4 millones, por decir nomás, ¿verdad? Eso se llama operación leasing y está grabado también por el impuesto al valor agregado y está dentro de lo que sería enajenación de bienes. Después, consignación de bienes es otro tipo de enajenación de bienes. ¿A qué se refiere la consignación? Se refiere a cuando, por ejemplo, un comerciante retira productos o mercaderías de otro comerciante para poder vender. Y si logra vender esas mercaderías, después va a cobrar una comisión. Por decir, Arleni es una comerciante, Luz es otra comerciante. Entonces, Arleni le propone a Luz, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tengo eh, 20, por decir que sea una mueblería lo que tenga Arleni, ¿verdad? Tengo 20 muebles que yo te puedo traer acá en tu negocio y que vos podés tener y si es que logras vender esos muebles que cuestan tantos guaraníes, yo te voy a pagar una comisión del 20%, ¿entienden? Y entonces, si Luz vende uno o dos o tres muebles, ya está ganando una comisión del 20%. ¿Y quién le va a pagar? Arlene, ¿verdad? Luz le va a dar el precio por el cual vendió esas mercaderías y después le va a cobrar una comisión, ¿verdad? Por eso es que comisiones están grabadas por el IVA. Si ustedes se fijan en la factura de la ANDE donde dice comisiones, cuando nosotros
no nos vamos directamente a pagar en la ANDE de nuestra factura. En la parte de más abajito de la factura dice comisiones. Y ahí se nos abulta un poquito más la factura si es que vamos a pagarle a una empresa intermediaria, por decir en Aquí Pago, Pago Express u otro. Entonces ahí se nos abulta un poquito el monto. ¿Por qué? Por la comisión que tenemos que pagar, y esa comisión contiene también IVA. Después se van a fijar seguramente si es que todavía no se percataron de eso, ¿verdad? De que la comisión contenida en esa factura también tiene un IVA aparte. Bien, este otro hecho considerado enajenación de bienes, todo esto es en concordancia con la ley. La transferencia de derechos patrimoniales, inclusive aquellos que no posean títulos que los representen. O sea, cualquier venta que uno realice, y ahí está transfiriendo la propiedad de ese producto, de esa cosa, puede ser un inmueble, y igual tiene, está grabado por el IVA, ¿sí? Después vamos a ver también, así como los otros impuestos, el IVA también tiene sus exoneraciones. Hay veces que vamos a encontrar bienes que se venden, que se enajenan, pero están exonerados del IVA. Y esos casos vamos a encontrar también. ¿Qué se entenderá por servicios? En el punto 2 de hechos generadores del IVA, numeral 2 decía, prestación de servicios personales en forma independiente. Entonces, la ley se encarga también de conceptualizar qué es lo que se tiene que entender por servicios. Y eso está también en el artículo 81 de la ley 6380. Nos dice que servicio es toda prestación a título oneroso o gratuito que, sin configurar enajenación, proporcione a la otra parte una ventaja o provecho. Y hay ejemplos de prestación de servicios dentro de la propia ley. ¿Por qué dice prestación a título oneroso? Oneroso es una palabra que nosotros prácticamente no utilizamos tampoco, pero oneroso significa dinerario, o sea, a cambio de dinero. Eso es oneroso, algo que se paga. O gratuito, que sin configurar enajenación, o sea que no es que alguien se vende, sino que su trabajo es lo que vende, ¿verdad? Sin configurar una enajenación. El trabajo de la persona es lo que se vende, pero por ejemplo, si la persona que realiza ese servicio también está enajenando bienes, ahí cambia la situación, ¿verdad? Por decir, una persona, un herrero que realice ese servicio de eh, crear algo del hierro, entonces ese es su trabajo, ese servicio, ¿verdad? Pero puede ser que esa persona también compre de una casa comercial los hierros, los tenga en un local comercial también y los vuelva a revender directamente. A eso le vamos a llamar enajenación de bienes. Pero si la persona se dedica a brindar ese servicio, entonces de arreglar, por ejemplo, algo que sea de hierro, entonces ahí va a ser prestación de servicios. Lo mismo también sucede con
los profesionales abogados, con los contadores, con los ingenieros, con los arquitectos, que más bien el trabajo es prestación de servicios. ¿Por qué? Porque es el trabajo lo que se cobra. Además de todo esto, por eso es que dentro del concepto dice proporcione a la otra parte una ventaja o provecho. O sea que por algo se le pide a alguien un servicio, ¿verdad? Es porque le va a proporcionar una ventaja o provecho. Y aparte, este, el servicio tiene la característica de que es intangible. ¿Qué significa eso? De que nosotros no podemos ver, tocar, palpar el servicio. ¿Por qué? Un servicio de, como dice acá, por ejemplo, ejercicio de profesiones, de artes o de oficios. Nosotros no podemos decir, aquí está la contabilidad y la contabilidad viene a ser un trabajo de registros, de hechos contables, ¿verdad? Pero uno no vende algo concreto, material, un bien, sino que está vendiendo un servicio. Y por otra parte, también dice ahí el transporte de bienes y de personas. Lo mismo, ¿por qué? Porque si dice transporte de bienes y de personas, significa que es un servicio de transporte, ¿verdad? Cuando uno utiliza un servicio de transporte, no es que compra el vehículo o el colectivo o el bus o el taxi de la persona lo que compra. ¿Qué es lo que está pagando? El servicio de transporte nada más. Entonces esa viene a ser la diferencia entre enajenación de bienes y enajenación de servicios. Los préstamos o financiaciones también son considerados servicios. ¿Por qué? Porque es un servicio de crédito. Por eso. Crédito o ahorro, ¿verdad? ¿Qué se entenderá por importación? Que es el tercer hecho generador del IVA. ¿Qué se entenderá por importación? Dentro de la ley 6380 también nos explica o ya establece qué se tiene que entender por la palabra importación. Y eso también vamos a encontrar dentro de la ley 6380 en el artículo 81, numeral 3. La importación va a ser entonces la introducción definitiva de bienes dentro del territorio nacional. O sea que introducción definitiva, ¿qué significa? Aquello que el producto que ingresa dentro del territorio nacional y que, ¿por qué va a ser definitiva? Porque eso ya se va a comercializar dentro del país y dentro del país ya se va a usar. Por decir, eh, un cosmético que sea importado de Argentina, maquillaje, ¿verdad? Entonces, ese producto se introduce dentro del país. ¿Para qué? Para ser comercializado, ¿verdad? Entonces ya viene a ser una introducción definitiva dentro del territorio nacional. Entonces a eso la ley le llama importación y es lo que va a estar grabado también por el IVA. La exportación de bienes va a estar exonerado del IVA, ¿sí? Entonces, solamente la importación está grabado por el IVA, no así la exportación. ¿Quiénes serán los contribuyentes del IVA? Dentro de la ley nosotros vamos a encontrar en el artículo 82 quiénes serán los contribuyentes del IVA. Y aquí nos dice las personas físicas.
Personas físicas son las personas naturales, ¿verdad? Por decir nosotros de a uno, persona natural. Y las entidades privadas en general. O sea que personas físicas que incurran a estos hechos generadores del IVA o las entidades, eh, las sociedades, por decir, entonces igual van a estar también, digamos, o van a tener como obligación tributaria también el IVA, ¿sí? Eso no quiere decir de que supongamos un, una entidad sin fines de lucro que se inscriba en el RUT para tener un registro único del contribuyente, eh, no va a tener esta obligación tributaria del IVA. Igual va a tener esta obligación tributaria del IVA. Igual va a ser contribuyente, ¿sí? No, no a lo mejor para pagar, pero sí siempre va a estar declarando en el formulario 120 del IVA acerca de sus ingresos y sus compras. ¿Cuándo se produce el nacimiento de la obligación tributaria del IVA? ¿Cuándo nace la obligación tributaria del IVA? Y puede ser en uno de estos tres casos, y este nacimiento de la obligación tributaria del IVA también nosotros vamos a encontrar dentro de la ley 6380/19, y en donde dice que el nacimiento de la obligación tributaria del IVA se va a producir, primero puede ser cuando se produce la entrega del bien o la prestación del servicio. Aquí no habla de pago, aquí dice entrega del bien o la prestación del servicio. Por más de que no se pague, ahí ya nace la obligación tributaria del IVA. ¿Qué significa eso? De que igual si uno emite o realiza un trabajo, ¿verdad? No cobra en ese momento, igual tiene que emitir una factura crédito. ¿Qué significa factura crédito? Que en ese momento no va a cobrar todavía. ¿Por qué? Porque el IVA, la obligación tributaria del IVA ya nace al momento de la entrega del bien o al momento de la prestación del servicio. Por eso es que, por ejemplo, cuando compramos de una casa comercial, compramos un televisor, pero vamos a pagar por ese televisor a crédito. Pero al momento en que la casa comercial nos vende, nos hace firmar los documentos, nos pide nuestra fotocopia de cédula, nos hace firmar un pagaré, nos pide nuestros datos, referencias personales, etcétera, ¿verdad? Y en algunos casos también nos piden la declaración jurada del IVA de los 3 últimos meses. Y este, al momento en que nos entregan el bien, emiten una factura de compra. ¿Y qué dice por esa factura? Dice factura crédito. Entonces eso sucede porque al momento de la entrega del bien ya nace la obligación tributaria del IVA. ¿Qué más? Vencimiento del plazo previsto para el pago. También. Por ejemplo, las facturas de agua, la factura de Copaco, la factura de Tigo, la factura del agua, son facturas que se emiten
y tienen un vencimiento, ¿verdad? Para la ley, la fecha que va a corresponder al nacimiento de la obligación tributaria, en ese caso va a ser el momento del vencimiento de esa factura. Ahí nace la obligación tributaria del IVA. ¿Qué más? Percepción del importe total o del pago parcial del bien o del servicio. Y esto solo ver qué sucede cuando las personas compran terrenos a crédito. ¿Por qué? Porque firman un contrato y pagan por el terreno en forma mensual, pagan a cuotas. Entonces, por cada cuota que va pagando, se emite la factura. En ese caso, nace la obligación tributaria del IVA al momento de realizar ese pago total o pago parcial del bien o del servicio. Cuando hablamos del pago total, por ejemplo, cuando nos vamos al súper y compramos lo que necesitamos, pagamos todo al momento, entonces ahí también nace la obligación tributaria del IVA. Bien, entonces son tres momentos en que puede nacer la obligación tributaria del IVA. ¿Qué constituirá la base imponible del IVA? El IVA tiene como base imponible, primero que nada, el precio de vengado correspondiente a la entrega de los bienes o a la prestación de servicios. O sea que la totalidad de lo que se cobra por una venta de productos o la prestación de un servicio. En el caso en que les decía la venta de la cartera, que si se vende por 220.000 guaraníes, entonces la totalidad va a ser base imponible para el IVA. La totalidad, el precio de vengado. ¿Qué más? Hoy por hoy ya se tiene que tener en cuenta de que el IVA es incluido dentro del producto, del precio del producto o del precio del servicio. ¿Cómo era antes? Anteriormente, el IVA se podía calcular aparte, ya que la tasa del IVA es, por ejemplo, del 10%, entonces se podía decir, bueno, este producto cuesta 500.000 y su IVA es 50.000. Entonces, de esa manera se especificaba. Pero hoy por hoy, con las nuevas reglamentaciones, el IVA sí o sí ya tiene que ser incluido. ¿Qué significa IVA incluido? De que al decir el precio de un producto o el precio del servicio prestado, ya tengo que decir con el IVA incluido. Está mal decirle a la persona, eh, ¿cuánto cuesta eso? Se te pregunta, ¿verdad? Y le decís, por decir nomás, 60.000. Ah, bueno, y voy a querer. Haceme factura, por favor. Ah, entonces te voy a tener que cobrar 66.000, te dice la persona que te va a vender, ¿verdad? Eso está mal. Y eso está dentro de la ley 6380, de que al momento en que uno promociona, publicita o habla del precio de su producto o de su servicio, ya tiene que decir con el IVA incluido. Entonces, al momento en que se te dice, supongamos, se me pregunta precio, y yo digo 60.000, y si la persona me pide factura, entonces no me tiene que decir te voy a cobrar 6.000 más, sino que de ese 60.000 ya tiene que salir el monto del IVA. ¿Y cómo va a salir de ese 60.000? Porque tiene que hacer 60.000 dividido 11.
cuando hace su factura por ese motivo, ¿entienden? Por eso es que cuando se confeccionan las facturas sobre el monto total, se hace dividido 11 y no se tiene que hacer por 10%. Eso va a estar erróneo. Este, entonces, eso es base imponible. El precio devengado. ¿Qué significaba devengado? El precio que uno ya pagó o que va a pagar, que tiene un compromiso de pago, igual, eso se llama precio devengado, correspondiente a la entrega de los bienes o a la prestación de servicios. Lo mismo también con los profesionales. ¿Por cuánto me vas a hacer una, por decir, le preguntamos al escribano, ¿por cuánto me vas a hacer la transferencia de un terreno a mi nombre? Y el escribano te dice, voy a hacer por 2.400.000. Bueno, y al momento en que vos le pagás ese 2.400.000, vos le decís, ¿me podés hacer factura? Y ahí te dice, ah, entonces es 2.500.000. O entonces es 2.640.000. Eso no está más permitido y se le puede denunciar a la persona que trabaja de esa manera. Tiene que hacer, si se le pide factura, tiene que hacer, en su factura tiene que poner 2.400.000 dividido 11, porque dentro de ese precio que dio la persona ya está contenido el IVA, porque así está establecido en la ley. En todo caso, nuestro manejo ya tiene que ser luego decir el precio con el IVA incluido y sí o sí ya uno tiene que hacer la factura tratándose de enajenación de bienes o la prestación de servicios personales, profesionales o no, siempre que sean en forma independiente se tiene que emitir factura sí o sí, entonces sí o sí también ya uno tiene que dar el precio con el IVA incluido. Este, en este apartado también nos dice sobre la base imponible, en este cuadro dice, para la enajenación de inmuebles, 30% del valor de la operación. Para lo demás, lo que sea enajenación de bienes y prestación de servicios personales en forma independiente, la base imponible va a ser la totalidad del precio devengado, a excepción de esto que nos dice en el cuadro, de que cuando se trata de enajenación de inmuebles, venta de inmuebles, el 30% del valor total va a estar grabado por el IVA. ¿Qué tipo de IVA? IVA 5%, ¿sí? Por eso es que nosotros en los ejercicios anteriores calculábamos sobre el 30%, teníamos que hacer dividido 21 porque ahí está contenido el IVA, el monto del IVA, cuando se trata de enajenación de inmuebles. ¿Cómo se liquidará el IVA? Eso también nosotros vamos a encontrar dentro de la ley 6380 y lo vamos a encontrar en el artículo 86 donde dice liquidación del impuesto. Ahora ya no se trata de un impuesto a la renta o un impuesto a la ganancia. Se trata de un impuesto al consumo y ya es en forma distinta a cómo nosotros calculábamos los anteriores impuestos. La liquidación lo constituye una resta. ¿Resta de qué? Del total de IVA débito fiscal menos el total del IVA crédito fiscal que corresponde a un mes del año, porque el IVA se liquida en forma mensual.
No es en forma anual, así como nosotros hacíamos con el IRP o con el IRE. El IVA se liquida en forma mensual a partir del año 2020. Cabe mencionar también de que el IVA anteriormente tenía cuatro tipos de presentaciones y se liquidaba en diferentes momentos. Teníamos el IVA mensual, el IVA trimestral, el IVA semestral y el IVA anual. Cuatro tipos de IVA teníamos y eran destinados para distintos tipos de contribuyentes. Hoy por hoy, con la ley 6380/19, se unificó el IVA y para todos los contribuyentes eh, afectados por este impuesto, sí o sí lo tienen que declarar en forma mensual. Los contribuyentes del IRR simple son quienes están exceptuados de realizar esta declaración del IVA, porque a los del IRR simple solamente se les pide ese formulario que nosotros habíamos practicado, que es el formulario 502 que habíamos practicado para llenar. Ellos no tienen obligación tributaria del IVA.